Entre 1998 y 2002, con el presidente Andrés Pastrana, fracasó estrepitosamente el diálogo de paz con las FARC, que salieron fortalecidas. Desde el 2002, el presidente Álvaro Uribe inició un plan de desmantelamiento de la narcoguerrilla que ha alcanzado importantes resultados. El Ecuador, como vecino de Colombia, resulta de alguna manera en su frontera norte una especie de botadero de basura de esta guerra intestina colombiana. Está con nosotros Miguel Carvajal, ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Un saludo cordial. Igualmente, muy bien. A ver, ministro, ¿cree usted digno de felicitación al gobierno de Colombia por el golpe asestado a las FARC? Mire, yo creo que lo ocurrido en días pasados en Colombia, como oportunamente lo hemos manifestado, es parte de la cantidad de acciones que estamos viviendo apenas asumido el gobierno del presidente Santos. Esto es un cierto nivel de recrudecimiento de la violencia, pero al mismo tiempo es un golpe militar muy fuerte a las FARC y que nosotros esperamos que sea parte de un proceso que tienda hacia la apertura de condiciones en donde Colombia pueda consolidar su paz. Es un pueblo que ha sufrido más de 50 años de conflicto, una violencia no solamente absurda, sino una violencia que muchas veces ha rebasado los niveles de lo imaginable. Y creemos que esta situación, por el bien de Colombia, por el bien de América del Sur, tiene que ser modificada de manera radical. Creemos y aspiramos como ecuatorianos, como latinoamericanos, como seres humanos, a que Colombia pueda construir una realidad de paz, una realidad que favorezca el desarrollo y evidentemente que supere estas acciones de violencia que durante 50 años han desagrado a este hermano país. Es un golpe importante a nivel militar, es una acción que obviamente consolida la presencia del Estado colombiano en su territorio. Y nosotros obviamente tenemos que mantener, respetando el principio de no intervención en asuntos internos, mantener, decía, una observancia permanente a estas situaciones y a los efectos que puede tener en el país. Fíjese usted y los señores y señoras televidentes que lo ocurrido en días pasados revela la magnitud de la capacidad que tienen grupos irregulares con las FARC. Estamos hablando de un campamento en el corazón de Colombia, un campamento con búnkers de concreto y con varios campamentos de protección a su alrededor, creo que son cerca de 5. Esto muestra pues una capacidad militar, una capacidad logística, una capacidad operativa muy importante. Nosotros justamente, no podemos ministro, dejar de... En esto hay dos asuntos, ¿verdad? Por un lado, el problema político de Colombia, que es de incumbencia soberana de su gobierno, y luego el tema de la seguridad que damnifica al Ecuador, pues con su secuela de narcotráfico y delitos colaterales como lavado de activos, además de sicariato, asaltos, secuestros. Entonces, desde el punto de vista ya no de la cuestión política, sino de la seguridad, ¿qué medidas están tomando nuestras Fuerzas Armadas ante un desbande de las FARC hacia el Ecuador? Mire, algunos analistas sostienen que el hecho de que se haya producido un golpe militar tan importante como el de la semana pasada contra las FARC no necesariamente augura un proceso de destrucción inmediata o de derrota inmediata de las FARC, que estaría ligado a lo que usted llama un desbande. Sin embargo, siempre es posible que aquello ocurra, como ocurrió con los grupos paramilitares, como ya ha ocurrido en algunos casos con las FARC. Nosotros vamos a mantener una política clara y medidas correspondientes para proteger nuestra frontera, para impedir que los impactos negativos del conflicto interno colombiano afecten al país, para impedir que el control que sobre el territorio colombiano mantienen algunos grupos irregulares y grupos vinculados al narcotráfico afecten a nuestro país. Creo que lo fundamental es continuar con una política de fortalecimiento de la presencia del Estado, tanto a nivel militar como a nivel de proyectos sociales, de educación, de salud, de integración del territorio, que protejan a nuestro país de los efectos negativos que el conflicto interno colombiano puede generar. Ahora, en cuanto a la acción militar, ministro, en cuanto a la acción militar, quisiera recordar lo que el ministro de Defensa del Brasil, Nelson Jobim, dijera el 28 de abril del 2008 en Bogotá al presidente Uribe, de que las
FARC serían recibidas a bala en Brasil. ¿Esa sería la posición de nuestras Fuerzas Armadas o tenemos otra consigna? Me parece, señor Pinargote, un poco fuera de realidad la pregunta, después que durante muchos meses nuestras Fuerzas Armadas han mantenido un despliegue permanente arriesgando la vida de sus soldados y de sus familias para impedir, de acuerdo a la consigna dada por el presidente Correa, de que en nuestro país no ingresen clandestinamente y mucho menos actúen o controlen porciones de nuestro territorio cualquier miembro de grupos irregulares, llámense en estos FARC, llámense en estos paramilitares, neoparamilitares, ni la presencia de grupos armados de carácter regular. Nosotros como Ecuador, y nuestro gobierno ha sido muy claro al respecto, no permitiremos en nuestro país la presencia de individuos armados pertenecientes a ningún grupo irregular ni de Colombia ni de ningún otro país. Justamente, tenemos ministro, en octubre del 2009, en octubre del 2009 el gobierno colombiano informó al gobierno del Ecuador que había 12 campamentos de las FARC y cerca de 2.000 subversivos en territorio ecuatoriano. Eso fue hace un año. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, al respecto? Es una cuestión muy concreta. Mire, en el 2008 nos informaron que había cerca de 70 campamentos, de los cuales alrededor de 12 correspondían a instalaciones de las FARC que de manera clandestina ingresaron al país y que fueron detectadas y destruidas. Y el resto eran obviamente equívocos en las coordenadas colombianas, inclusive 4 correspondían dentro de Colombia a campamentos de las FARC. Nosotros mantenemos una acción permanente de vigilancia, de control, y las Fuerzas Armadas tienen la orden de repeler cualquier presencia de grupos armados extranjeros. En el 2008 nosotros fuimos bombardeados por Colombia, como usted recordará, porque hubo un campamento de descanso clandestino de las FARC a pocos metros de la frontera, cerca menos de 2 kilómetros, y eso ameritó que algunos analistas sugieran, como parte de esa campaña internacional contra el gobierno del presidente Correa, de que somos permisivos y en algunos casos hasta cómplices de las FARC. Y mire, yo creo que lo que acaba de ocurrir con el campamento destruido a Mono Jojoy evidencia realmente el problema. En Colombia existen muchos campamentos, existen búnkers, y eso obviamente no le hace al gobierno colombiano ni de lejos ni cómplice ni permisivo con las FARC. Y entonces yo creo que estos elementos son importantes porque muestran que el problema de la violencia interna de Colombia está adentro de Colombia. Son actores colombianos que actúan en su territorio y no está fuera de las fronteras de Colombia. Pero también evidentemente muestran las dificultades, los riesgos que podemos tener los países limítrofes de sufrir incursiones clandestinas de grupos irregulares, guerrilleros o paramilitares. Y yo recalco siempre en esto del paramilitarismo porque a veces nos olvidamos y nuestro país hay varias partes en el conflicto de uno y otro actor que inclusive pueden clandestinamente ingresar a nuestro territorio, ajustar cuentas, provocar asesinatos entre justamente, ministro, desde la época de Pastrana, cuando hubo el diálogo de paz y ante los embates que había sufrido el Ecuador, especialmente con secuestros, se tomó, antes de que llegue Correa al poder, una actitud que podríamos llamar pasiva frente a la FARC en el control fronterizo, partiendo del argumento político de que ese no era nuestro problema, pero se fue evidenciando que no le conviene al país esa actitud política pues derive en convertir al Ecuador en descanso de las FARC, ni en hospital de guerrilleros, ni en puerto de tránsito de narcotráfico, como en efecto había ocurrido y cuyo culminación fue el capítulo de Angostura. Pero después de la ejecución de Raúl Reyes, luego que se reanudan las relaciones diplomáticas, se han ido tomando una serie de medidas y hay ciertas medidas, por ejemplo, que a veces se las ha tomado, que luego se las ha revocado. Por ejemplo, 2 medidas concretas sobre los antecedentes penales de la migración. ¿Qué efecto ha tenido? ¿Es o no es positivo? Porque hasta Colombia no estaba de acuerdo. Y sobre el censo de desplazados o refugiados, que en algún momento incluso estaba en manos de Aldu, que fue expulsada del país por el presidente Correa. Sobre esos 2 puntos concretos, ¿qué están haciendo nuestras fuerzas de seguridad? A ver, respecto al tema de refugiados, nosotros calculamos con ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para el Refugio, que existiría en el país alrededor de 135.000 personas que han huido de Colombia buscando protección en nuestro país. De ellas, alrededor de 54.000 están registrados y tienen que procederse los próximos años a su
continua renovación de su carnet de refugiados. Esto se produce cada año, pero obviamente el carnet de refugiados no le otorga patente de corso a nadie. No por el hecho de tener carnet de refugiados pueden realizar estas personas actividades ilegales. Se les aplican las mismas condiciones que a todo ciudadano nacional o extranjero en el país. En este aspecto, Colombia ha dado un paso muy importante en las últimas semanas, y seguramente lo conversaremos en octubre próximo, en el sentido de reconocer que existe el problema de refugiados y que Colombia debe generar una política de repatriación de sus conciudadanos, brindándoles obviamente las condiciones de seguridad, y también tiene que hacer un esfuerzo por corresponsabilizarse de los ciudadanos colombianos que han sido recibidos y son protegidos en el Ecuador. La otra pregunta suya era respecto al tema de la frontera. Nosotros vamos a continuar, como habíamos señalado, con una política muy clara, que viene desde el 2007, en el sentido de, primero, transparentar la situación de la frontera, para que el pueblo ecuatoriano conozca de manera precisa, clara, oportuna, lo que ocurre en nuestra frontera. Esto es una necesidad no solo democrática, sino es parte de una política fundamental de defensa. No puede haber una política de defensa adecuada si es que la población no conoce lo que ocurre. Y usted ha señalado que durante muchos años esto fue abandonado, probablemente por la tensión y el conflicto en las fronteras del sur. Pero obviamente esta situación se ha modificado radicalmente. En segundo lugar, con una clara política de fortalecimiento de la capacidad operativa y de la inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que se expresa también en la presencia permanente en el territorio de cerca de una veintena de destacamentos militares en la frontera misma con Colombia, y que es la medida que nosotros aspiramos, demandamos, que Colombia pueda en un futuro próximo concretar, porque eso es un signo de un Estado que controla plenamente su territorio. Claro, pero todo eso se puede lograr solamente con el restablecimiento ya pleno de las relaciones diplomáticas y la puesta en funcionamiento pleno también de los mecanismos de cooperación, de seguridad y en todo sentido, digamos, si no, no podría funcionar. Esa sería la base. Por supuesto. Mire, hace un año establecimos entre el gobierno del Ecuador del presidente Correa y el gobierno del presidente de Colombia, establecimos un acuerdo de paz importante. No un acuerdo de paz, no es inadecuado, un acuerdo hacia la normalización plena de las relaciones, que fue sumamente importante porque señalaron los pasos, los hitos claves hacia la normalización plena de las relaciones. Y el primer paso fue el restablecimiento de las relaciones y el nombramiento de los encargados de negocios tanto en Quito como en Bogotá. También la creación de la Combifron, que es la Comisión Binacional de Frontera, que permite un intercambio de información entre los dos países de una manera fluida, de una manera permanente, y que disminuye riesgos, puesto que existen operaciones tanto en Colombia como en Ecuador de nuestras Fuerzas Armadas. Este proceso hacia la normalización plena de las relaciones ha caminado de una manera bastante adecuada, bastante positiva. Se han tratado aspectos difíciles propios de la Comisión de Asuntos Sensibles, y con la llegada al poder del presidente Santos se ha ratificado la voluntad del gobierno de Colombia de continuar en este proceso. Es más, se han dado algunos signos importantes por satisfacer las peticiones del Ecuador, los requerimientos del Ecuador, y yo creo que existe un clima sumamente positivo que permite augurar que en los próximos meses ojalá podamos tener un restablecimiento completo, pleno de las relaciones y poder nombrar nuestros embajadores respectivos en Quito y en Bogotá. Ministro, le agradezco su participación en Contacto Directo.